Habíamos visto en las 70 semanas previamente que justamente el plan de Dios es al final, la restauración plena de Israel al final de los tiempos. En este caso empezamos el 10 y vamos a entrar al 11 y al 12, y son estos 3 capítulos que presentan, como les decía, la consumación del plan de Dios para con el pueblo de Israel. Vamos a ver entonces. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Visión viene a ser profecía. Amén. Visión y profecía son sinónimos. Esa visión que recibe el profeta Daniel, que vamos a ir viendo de qué se trata. Amén. Amén. Con cierta frecuencia el profeta Daniel fija históricamente el tiempo de la visión. Cuando empieza en el versículo diciendo el año 3 de Ciro, rey de Persia, se está refiriendo al 536 a.C. 536 a.C. O sea, que la revelación dada a Daniel fue 70 años. Cuando era jovencito, fueron llevados cautivos Daniel y sus amigos. Y así hemos visto en el capítulo 1. Amén. Cuando el rey Nabucodonosor, a través de 3 sitios, tomó cautiva a Israel y llevó cautivo y destruyó Jerusalén y el templo, los muros, y llevaron cautivos a Babilonia a Daniel y a sus amigos, entre otra cantidad de gente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, dice el versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Les comentaba que en alguna oportunidad se escuchó decir acerca de un tipo de ayuno como el ayuno de Daniel, que viene a ser, como explica acá, un alimento frugal, ¿no? Frugal, o sea, no de comida, de manjares, ¿no? Sino algo frugal, algo sano, ¿no? Que no es sencillo, más que nada, ¿no? Entonces, durante 3 semanas estuve afligido, dice, y no comí manjar delicado, por eso. Ni entró en mi boca carne, ni vino. Ya, listo. Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a orillas del gran río Hiddekel. Es el río Tigris, ¿no? El Hiddekel es el río Tigris, ¿ya? Que sabemos que se trata de algo que está cerca de Babilonia. Versículo 5. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. La palabra confirma la palabra, y en este punto vamos a encontrar algo más similar que nos va a encontrar. Y también hay otro principio espiritual. El Antiguo Testamento contiene el Nuevo, y el Nuevo explica el Antiguo. Vamos a ir a Apocalipsis, a ese pasaje donde el apóstol, ¿quién es el que escribe Apocalipsis? Juan. El apóstol Juan recibe manifiesta la presencia del Señor
¿no es cierto? ¿Recuerdan ese pasaje cuando leíamos, cuando estuvimos estudiando el libro del profeta, el libro de Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Él se encuentra recordando nada más. Juan estaba en la isla de Patmos, en medio del mar Egeo, y cuando recibió y la orden de escribir de la revelación que se conoce con el nombre de Apocalipsis. 1:12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título mesiánico, ¿no? ¿A quién se refiere? Al Señor Jesús. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Ahora bien, ¿qué nos dice el versículo 17? Nos dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas aquí vivo por los siglos de los siglos, y decimos, amén. Amén. O sea, definitivamente la manifestación de la presencia, esto se refiere a se conoce con el nombre de teofanía. Teofanía, manifestación visible del Dios invisible. Volviendo al libro del profeta Daniel, exactamente es lo que pasó con Daniel. Amén. El Señor se manifestó a través de una teofanía. Amén. ¿No es cierto? Pero en el caso, por ejemplo, de Juan, y es que ya el Señor había venido, ¿no? Amén. Porque Juan escribió el Apocalipsis el año 90, y ya el Señor ya se había arrebatado a la diestra del Padre. En el caso de Daniel todavía es una preencarnación, apuntaba a la encarnación de Cristo. Amén. Entonces, vamos a volver otra vez y vamos a leer que dice en el versículo 10:5, Daniel capítulo 10, versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos, sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. ¿Cuál sería la razón? La razón era que el Señor estaba apareciendo para Daniel, no para los demás. ¿Amén? Entonces, de todas maneras, qué tremenda esta manifestación del Señor. Quedé pues, dice, yo solo vi esta grande visión y no quedó fuerza en mí, ¿no es cierto? Dice, no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Recordemos que dice de Juan, caí como si estuviera muerto, ¿no? Qué tremendo, pero que es algo, ¿no? Tremenda la presencia del Señor. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Prácticamente sobrevino una tremenda debilidad a Daniel. Amén. Gloria a Dios. Bien, seguimos. ¿Qué dice más adelante? Por alguna razón, por alguna causa, solamente por el hecho de que los hombres que acompañaban a Daniel eran paganos, solo él contempló la visión de Cristo preencarnado. O sea, recién iba a venir el Mesías por primera vez. Estamos hablando de tiempo
antes de Cristo. El 500 antes de Cristo, cuando Daniel recibió todo esto. Amén. De todos modos, el suceso los impresionó en forma tal que se llenaron de temor y huyeron a esconderse. La expresión que dice que hemos leído, huyeron y se escondieron, sugiere que aquellos hombres querían esconderse y huyeron con tal propósito. Ahora bien, la palabra del Dios Todopoderoso en el versículo 9, ¿qué dice? Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel escuchó la voz del personaje celestial o del Señor a pesar de su debilidad. Pero evidentemente las palabras que escuchó lo conmovieron aún más. Cayó rostro en tierra como sumido en un profundo sueño. Fue entonces cuando el profeta sintió el toque de una mano, seguramente la mano de este varón, de este ser, de nuestro Señor. Aquel toque hizo que Daniel se apoyase en sus rodillas y manos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir más adelante. ¿Qué dice? El versículo 10 precisamente. Y el 11. Y me dijo, Daniel, ¿cómo es calificado Daniel? Varón muy amado, muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ese es un principio espiritual muy lindo, en el sentido de que hay una pregunta frecuente que la gente hace: ¿en qué momento sé que el Señor está escuchando mi oración? La respuesta aquí: desde el momento que dispusiste tu corazón para humillarte, tu oración ya fue oída. Amén. Amén. Entonces, ahora, lo que vamos a ver más adelante es algo que es una revelación en el libro de Daniel. Vamos más adelante. Dice, versículo 13. Es un principio, esto es algo que es necesario que nosotros entendamos. Con mucho cuidado. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Lo podemos leer? Amén. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora bien, ¿a qué príncipe se está refiriendo? Eso hay que discernir. El príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Cómo se dan cuenta? No puede ser. Amén. Ahora bien, vamos a ir, ¿qué dice Efesios en el Nuevo Testamento? La epístola del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que revela el apóstol? Capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, ¿no ven? A partir del versículo 10, 6:10, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, ¿qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones espirituales. Exactamente lo que estaba pasando con Daniel. Amén. Aquí Miguel, uno de los principales, dice, vamos más adelante, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel,
uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué dice el versículo 14? He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. A ver, diga conmigo, postreros días. Postreros días. ¿Cuándo he escuchado hablar de postreros días? Apocalipsis. ¿Qué significa postreros días? Últimos días. Últimos días. Ahora bien, vamos a fijar esta noche, para que no haya mayor duda, ¿dónde empezaron los postreros días, según la Biblia? Vamos a Hechos, por favor, capítulo, cuando se derramó en Pentecostés el Espíritu Santo, ¿recuerdan ustedes? Estaban reunidos todos en el aposento alto, ¿no es cierto? Y de pronto se derramó el Espíritu Santo. Amén. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el Dios, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo que les daba, ¿qué? Hablar. Vamos a saltar al versículo 14, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estos que están llenos del Espíritu no están ebrios, como vosotros suponéis, es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días. Postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora bien, entonces, ¿cuándo se inician los postreros días? Con el derramamiento del Espíritu. Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, 2. Amén. Hechos capítulo 2. Esto va, los postreros, va continuando hasta nuestros días, y de nuestros días va a seguir hasta el arrebatamiento, y del arrebatamiento hasta el milenio. Hasta el cumplimiento del milenio. Amén. Son los postreros días. Amén. Los últimos días. Amén. Amén. Entonces, por eso dice, volviendo otra vez al 10:14 de Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. ¿Se está refiriendo a quién? Al Señor. Amén. 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 Versículo 18, que dice, 10:18. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Me fortaleció. Gloria al nombre del Señor. ¿Ya? Daniel es fortalecido sobrenaturalmente mediante el toque del personaje celestial con apariencia humana. ¿Quién es? El Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Amén. Que es un pre-encarnación previa. Por tercera vez el profeta es llamado muy amado. Recordarán ustedes, en otros pasajes también se dirige a Daniel como varón muy amado. También de nuevo es ordenado a dejar de temer.
¿Por qué? Porque ciertamente la presencia del Señor provoca temor, ¿no? Tremendo, tremendo. Amén. En otras, digamos, en un castellano más de lenguaje sencillo, para entender mejor, esfuérzate, aliéntese, no temas. Amén. Son las mismas en el original que se repiten por razón de énfasis. En el original solamente dice sé fortalecido y sé fortalecido frecuentemente, ¿no? Testimonio del profeta es que en verdad fue fortalecido. Vamos al versículo 20. 19 estamos. Estamos 19, perdón. Me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. En el Antiguo Testamento, ¿cuándo recordamos esas palabras? Josué. Josué, yo te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. Isaías también. Vamos a este pasaje en Josué, en el Antiguo Testamento. Miren ustedes cómo vez tras vez la palabra confirma la palabra. Josué también se le habló de esa forma. Josué capítulo 1. ¿Quién fue Josué? Recordando. El discípulo de Abraham. Josué, el ayudante de Moisés. Perdón, de Moisés. Ay. El ayudante de Moisés que quedó como sucesor de Moisés. Y fue el que encabezó la entrada a la tierra prometida. Josué, capítulo 1, 6. Uno de los pasajes de oro del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que te la daría a ellos. Solamente, que dice, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado y en todas las cosas que emprendes. Saltando al versículo 9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Miren ustedes con qué frecuencia habla de esfuérzate y sé valiente, valiente. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis vamos a encontrar en una lista de los que no van a entrar al reino de Dios, los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Nos dice la palabra del Señor que en el mundo tendréis aflicción, pero si a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de todo, sigues adelante, te esfuerzas, entonces manifiestas un corazón valiente. Pero si por el contrario, como esa gente que vino a buscar al Señor y estaban con el Señor, y nos dice Juan 6:66, miren ustedes los números del anticristo. Juan 6:66 nos da una referencia tremenda, una advertencia tremenda. Juan 66, ¿qué dice la palabra del Señor? Alguien pueda, si leemos, no dice de los simpatizantes, no dice de los curiosos, no dice de gente que se le ha acercado a ver qué cosa era un ratito, no. Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Por esas razones que el Señor dijo a los dos, ¿queréis también iros vosotros? Por eso dice, esfuérzate, no sé valiente. Amén. Se volvieron, ya no andaban. ¿Cuántas vidas, digamos, por circunstancias han vuelto atrás? No se han acobardado, porque el mundo tendréis aflicción, las pruebas son muchas. Pero en el Señor siempre nos da la salida. Amén. Bien. Gloria a Dios. Vamos a volver entonces a Daniel, 19. Capítulo 10, estamos en el 19. 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cuántos cielos hay? Primer cielo, atmosférico, donde están las nubes, las aves. El atmosférico. Segundo cielo, ahí están los seres
es decir, los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas y los planetas y todo lo demás, las galaxias. Eso en lo físico, pero en lo espiritual, ahí se encuentran los gobernadores, las potestades, ahí se encuentran los principados, amén, que están de alguna manera, cada zona, cada región tiene principados que agobian esos lugares, amén. Y ahí están operando, desde ahí están operando. Por eso es que y el tercer cielo, la casa del Padre, más allá del sol, como dice el himno, ¿no? Más allá del sol, donde está, digamos, la casa del Padre. Desde ahí venía el ángel Gabriel, que es precisamente el mensajero, trayendo, y se le opuso en el segundo cielo esos principados. Amén, esos principados. Pero cuando leamos aquí, ¿no es cierto? Cuando leemos aquí, no vamos a pensar que se tratan de reinos físicos, ¿no? Por eso dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido aquí? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Cuál es el libro de la verdad? El libro que estamos escudriñando, la Biblia, la palabra de Dios. El libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel, mensajero, el arcángel Miguel, querubín protector, guerrero. Querubín protector, guerrero. Él es, no existe. Amén. Por eso dice, Miguel es el que me ayuda. Amén. Amén, ¿amén, hermanos? Amén. Amén. Ahora bien, este pasaje que acabamos de leer es pues entonces una demostración ¿de qué? De la batalla espiritual que ahora se libra en esferas que pasan desapercibidas a los ojos humanos. Nosotros hemos visto, digamos, documentales, digamos, de viajes, no sé, de naves espaciales y en el espacio y todo eso, de lo físico, pero lo sobrenatural, lo espiritual. Es como en el diario vivir. Hay ángeles de Dios y ángeles del otro lado, que están por todo lado. Amén. ¿No es cierto? Pero no tenemos acceso a eso porque no tenemos esa visión. Pero si el Señor permitiera eso, en algún momento, podamos entrar a esa dimensión espiritual. Amén. Pero está. Ahora bien, la enseñanza clara del pasaje es que las naciones mencionadas tienen una especie de ángeles, es decir, estas es ahora en este momento en Irán, por encima de Irán, operan principados, el príncipe de Persia, están operando. Es que Irán es Persia. Irán es Persia, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente en lo espiritual, como veíamos, a ver, recordando un poquito, por favor, cuando Nabucodonosor soñó el sueño de la estatua, cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro. Ahí está Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y al final las piernas de hierro son Roma. Y las piernas todo termina. Los pies. En los pies. De barro y hierro. En los pies. En los pies. Pero estos pies, nos dice el relato bíblico, que es una mezcla de barro con hierro. Lo que significa no puede haber mezcla de esos dos elementos. Eso quiere decir que no va a haber, a partir de ahí, de Roma, de la caída del imperio romano, ya no habría un imperio único que domine el mundo antiguo como Babilonia, Medo-Persia, etc. Sino serían alianzas humanas. Alianzas humanas, como estamos viviendo hoy, alianzas humanas. ¿Amén? Entonces, pero detrás de cada uno de ellos han estado operados principados, gobernados detrás de Babilonia. Babilonia como historia, como historia ya no, pues no ruinas. Pero de Babilonia quedan pues los principados que son eternos, siguen operando. Amén. Por eso es que encontramos esta situación acá. Amén. ¿Se entiende, verdad? Ahora bien, Miguel es el arcángel que está encargado, por ejemplo, de proteger los asuntos de la nación de Israel.
Vamos a adelantarnos un poquito al capítulo 2, que es el último capítulo de Daniel. ¿Qué dice? Todos leemos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, o en otra versión, el arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Amén. Lo vamos a ver después con más detalle. Amén. Las cosas que serían reveladas a Daniel están escritas en el libro de la verdad. ¿Cuál es el libro de la verdad? La palabra. Esas cosas pertenecían a los propósitos inmutables de Dios. Qué maravilloso es saber que Dios tiene control de todo lo que ocurre en el universo. Todo lo que ocurre en el universo. Nada se le escapa al Señor. Nuestra lucha es no es contra sangre y carne, pero gracias a Dios que no estamos solos. Estaríamos solos, estaríamos perdidos, ¿no es cierto? Las maquinaciones de los hombres no causan sorpresa a Dios. El Dios eterno conoce el fin desde el principio hasta el final. Es un plan que se está desarrollando a través de los cielo y tierra. Mi palabra. Todo esto que estamos leyendo es un plan. Estamos viviendo un plan hasta el fin de los tiempos. ¿No es cierto? Hasta el fin de los tiempos. Todo tiene que cumplirse hasta la última tilde. Amén. Ahora bien, en la última partecita, ustedes verán un detalle interesante. ¿Cómo termina el capítulo 10? Con el primer versículo del 11. Entonces alguien diría, pero o sea, debería continuar el 10 y empezar el 11. ¿Por qué eso? ¿Por qué creen ustedes eso? Porque los capítulos y los versículos han sido añadidos después de que la Biblia fue hecha. Originalmente, ¿qué fue la Biblia? Rollos, papel, pergaminos. Todo era continuado, no había capítulos, no había versículos, todo era continuado. Ya para hacer después en las versiones, primero la alemana, de Lutero, después de la inglesa, de la española que tenemos ahora nosotros, ya posteriormente aparecieron las separaciones de capítulos y versículos, y a veces no aplica, ¿no es cierto? Porque esta última parte debería pertenecer al capítulo 10. No hay el versículo 1, que sería. Claro. Ahora dice, el 11, que vendría a ser el 1, ¿no es cierto? En la versión Reina Valera, que dice, yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Amén. Una vez más, Daniel ubica históricamente la situación en que estaba viviendo. Darío el Medo, que su otro nombre era Gobrías, gobernaba en Babilonia bajo las autoridades de Ciro el Grande. Ciro y Darío gobernaron simultáneamente, aunque la autoridad de Ciro era mayor que la de su colega. ¿Por qué? Porque entre los medos y los persas se unieron para dominar a Babilonia, pero ese imperio medo-persa, los persas siempre fueron más fuertes. Amén. Por eso incluso cuando figura del oso, el oso además se apoyaba con patas en la de atrás, ¿no? Entonces, es importante discernir este aspecto. De los medos y los persas eran siempre más fuertes. Ciro, rey persa, fue utilizado por el Señor. Miren ustedes cómo es. Fue utilizado, y que le llamen en algún pasaje mi pastor, para hacer un edicto para que los judíos puedan volver de la cautividad. No estaban cautivos, 70 años estuvieron en Babilonia, ahora ya Persia, y hizo un edicto para que puedan volver, los que quieran puedan volver voluntariamente a su ciudad, a su pueblo, ¿no? Pero muchos se quedaron, porque ya tenían sus cosas, sus familias, qué sé yo. Un remanente volvió. Pero ¿qué encontraron cuando llegaron a Jerusalén? Ruinas. Una ciudad deshecha, destruida, sin templo y los muros caídos. De ahí es que aparecen los libros de Esdras y Nehemías. Esdras fue el que se encargó de volver nuevamente a educar al pueblo,
porque era escriba, ¿no es cierto? Y Nehemías se encargó de los muros. El libro de Nehemías es la construcción de los muros, ¿no ven? En tiempos angustiosos, en tiempos duros, difíciles, pero el Señor permitió eso, que puedan reedificar nuevamente. 69. Ya cumplidas. ¿Recuerdan ustedes cuando recordaron? Sí, revisen ustedes, dice la profecía que hemos leído, 7 y 62. 7 más 62, 69. 7 duró la reconstrucción de Jerusalén. ¿Amén? Y el resto, digamos, hasta que se acabe de reconstruir todo. ¿Amén? Ahora bien. Ahora, una vez más, Daniel, como les digo, dice, en conclusión, ¿qué podemos concluir de todo esto? Del capítulo 10 de Daniel. Es introductorio a la última sección del libro. Hemos dicho que hay 3 últimos capítulos que ya cubren todo el plan de Dios para con Israel y su restauración. 10, 11 y 12. ¿Amén? Bien. El profeta es asegurado por medio de esta visión que Dios está en control de la situación. El Señor revela a Daniel los acontecimientos de Israel. Los sucesos relacionados con la historia que vamos a ver más adelante de un personaje que ustedes van a memorizar. Cuando leíamos las 2300 tardes y mañanas, recuerdan ustedes, de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un griego, un rey griego, que vino y hizo barbaridades, ¿no es cierto? Él quiso helenizar. Ese es el antítesis del anticristo, porque hizo comer sangre a los sacerdotes, puso una cerda en el altar del holocausto y contaminó, hizo lo que se llama, lo que el Señor Jesús dijo, la abominación desoladora. Amén. Entonces, históricamente hablando, el Señor revela a Daniel los acontecimientos relacionados con el futuro cercano como el lejano. Los sucesos relacionados con la historia de Antíoco Epífanes seguramente presentaban un cuadro anticipatorio de lo que ha de ocurrir a Israel en los postreros tiempos. Lo que Dios reveló a Daniel en los capítulos 11 y 12 conciernen a los tiempos de la gran tribulación escatológica. Vamos a situarnos bien, hermanitos, por favor. Vamos a empezar el capítulo 11. Pero el capítulo 11, amén, el capítulo 11, del 1 al 19, son situaciones que se han dado antes de ese personaje que les menciono, Antíoco Epífanes. Se van a acordar bien de ese nombre, Antíoco Epífanes. Porque el versículo 20 ya empieza diciendo, se levantará en su lugar uno que hará, dice, pasar por un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en iras ni en batalla. Le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Y eso fue Antíoco Epífanes, un hombre despreciable. Amén. Ahora bien, del versículo que hemos mencionado, 20 hasta el 35. Hasta el 35 habla de este personaje. Bien lo van a marcar. Del 20 al 35 está hablando de Antíoco Epífanes. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Amén. Amén. Antes de Cristo. Del versículo 36 adelante se va a referir al anticristo. Del versículo 36 adelante se va a referir al anticristo. Amén. O sea, prácticamente del 36 adelante es el tiempo de la gran tribulación, después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento. ¿Qué cosa marca el principio de la gran tribulación? El arrebatamiento. ¿Qué estamos esperando en este momento? El arrebatamiento. Bendita esperanza. El pueblo de Dios es arrebatado y se da inicio
a la última semana de la profecía de las 70 semanas. La semana 70. ¿Amén? Miren ustedes cómo operó. Va a mostrar en este capítulo que vamos a ver en esta noche, el capítulo 11, 2 al 35, ¿no? 2 al 35, Daniel recibe la revelación de lo que ocurriría a Israel hasta los tiempos de Antíoco Epífanes. Seguidamente Dios les revela lo que sucederá a la nación en los días finales. Desde el 11:36, se van a acordar y van a marcar en su Biblia. Desde el 11:36 hasta lo último, capítulo 12, todo lo que será en la gran tribulación. Todo apuntando a Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. En algún momento nos hacíamos la pregunta, ¿qué pasaría si el antojito del iraní se cumpliese, del ayatollah, que desapareciese Israel, porque ese es su Sí. que desaparezca? Dice, no, aquí, que desaparezca. Eso es imposible. La Biblia que menciona que tendría que no haber estaciones, debería de existir las estaciones antes de que su pueblo siga existiendo. Dios no va a permitir, porque es su reloj profético, porque es su pueblo, que está endurecido. Pero Dios es fiel. Pero Dios es, su llamado es irrevocable. ¿No es cierto? Tiene un llamado irrevocable. Lo ha llamado a Israel, bueno, sigue siendo su pueblo, pero en su pueblo hay un remanente. Aunque sea Israel como la arena del mar, solo el remanente será salvo. En este tiempo hay judíos que se están convirtiendo, ya forman parte de la iglesia, ni más ni menos, ¿no es cierto? Amén. ¿Y nosotros somos judíos? Aceptados. Espirituales. Porque el judío espiritual no lo es de raza, es de llamado, es el que se acoge a la promesa dada por Dios a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? De tu descendencia vendrá la bendición a todas las naciones de la tierra. Abraham fue padre de Multitud. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob fue padre de 12, pero de las 12, una de ellas, Judá. Y de Judá vino Jesucristo. Raíz y linaje de Judá. Y vino el Señor Jesús, que es para bendición a las familias de la tierra, no solamente Israel. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana en su encuentro que tuvo, mujer, créeme, la salvación viene de los judíos. No es que los judíos sean la salvación, sino que Jesús nació judío. Amén. Y de ahí, por eso es que bendecimos a Israel, porque de Israel. Y el rechazo que de Israel a Jesús, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ha sido terrible. Lloró el Señor cuando entró a Jerusalén, dijo, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos y no quisiste? Te estrecharán, te harán eso. Y lo que está pasando, y le está pasando durante todo este tiempo a Israel, hasta que Israel, alzando sus ojos, vean, y dice, llorarán como se llora por unigénito cuando el Señor venga por segunda vez y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Se convertirán, como que se están convirtiendo ahora, pocos, pero se están convirtiendo. Pero esos serán cabeza de naciones en el milenio. Amén. Gloria a Dios. Esos días finales tienen que ver con la tribulación escatológica. Tendrá lugar cuando el hombre de pecado, el anticristo, haga su aparición y la ira de Dios sea consumada. La angustia sufrida por Daniel refleja su amor y plena identificación con su nación, a pesar de que aquel pueblo vivía como hoy de espaldas a Dios, en su gran mayoría. Pero el Señor sigue amándolos. Tiene un plan de restauración para Israel. Amén. Vamos entonces Daniel capítulo 11. Capítulo 11. El ángel explica a Daniel que el reino de Persia sería conquistado por el de Grecia después de su muerte.
El reino se dividiría en 3 partes, entregadas a 4 reyes. Habrá guerra entre Siria y Egipto, la cual duraría muchos años. Finalmente, el rey de Siria derrotaría al rey de Egipto, invadiría Israel y otros países. Ahora bien, lo que nos muestra desde el versículo 2 adelante, hasta el 35, 2:35, ya se ha cumplido. Es historia. Muestra que el Señor domina no solamente su nación, sino las naciones gentiles. Amén. Sucedieron una serie de cosas. El rey del norte nos va a hablar del rey del sur, que es el rey de Egipto, el rey del norte, que es Siria, que se agarran y hacen una serie de complots, una serie de cosas suceden. Amén. Eso trata Daniel, capítulo 11, del versículo 2 adelante. Amén. El capítulo entonces 11 contiene un mensaje profético que concierne a la historia de Israel. Y escucha, iglesia, su relación con las naciones gentiles. ¿Qué significa naciones gentiles? Gentiles no judías. No judías. Amén. La primera parte de este capítulo trata sobre una etapa de la historia del pueblo judío que vio su cumplimiento entre los reinados de Darío el Medo y Antíoco Epífanes. La segunda parte de este capítulo, que va desde el 36 al 45, ¿no?, contempla la historia de Israel en tiempos escatológicos. Está íntimamente relacionada con el capítulo 12. Ya les digo otra vez, 36 al 45 nos habla de los tiempos finales. Y el capítulo 12, que es al final, ¿no es cierto? La verdad central de este trozo de la profecía que Dios es soberano de la historia. Él controla la historia de Israel como la de los gentiles. Amén. Frecuentemente se dice que la historia relata las decisiones de los pueblos, ¿no es cierto? Amén. Y conforme hayan sido sus actitudes, sus situaciones. Pero el Dios de la historia es el Señor. El que hace la historia es el Señor. ¿Qué hace la historia? No son los líderes. El que hace la historia, el que hace el futuro, además. Amén. Amén. Entonces, Él es el que ha escrito, el que escribe la historia, el que hace la historia. Amén. Pero definitivamente Él controla sobre, que escuchamos decir que tal ha hecho, Siria ha hecho esto, que Egipto ha hecho esto otro, ¿no es cierto? Persia, ahora Irán está haciendo esto, tomando actitudes, pero todo está dentro de un plan. No se olvide eso, dentro de un plan. No se ha salido del plan de Dios, nada. Todo está dentro. Incluso los errores que cometen los líderes y situaciones que cometen los líderes entra dentro de lo que es el cumplimiento de la palabra. ¿Amén? Amén. Vamos. Versículo 2. ¿Qué dice? Yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. La profecía de Daniel presenta acontecimientos históricos con tal claridad que la crítica incrédula se resiste a considerarlos como profecías auténticas. La escuela modernista considera que el autor del libro escribió hechos que habían ocurrido. Según esta escuela, es imposible que alguien pudiese escribir con tanta precisión lo que aún estaba por ocurrir. Por eso les digo, desde del versículo 2 hasta el 35 es historia. Pero ¿cuándo Daniel escribió? Cuando ya se cumplió todo. Entonces, como escritor, los escritores hacen eso, ¿no ve? Escriben de lo que ya ha sido cumplido. No, él es profecía. Él, como profeta, el Señor le dio la revelación de lo que iba a pasar durante todos esos años. ¿Ah? ¿Qué les parece? La escuela conservadora sostiene que Daniel escribió bajo la superintendencia del Espíritu Santo, de modo que por intervención divina
pudo escribir las sorprendentes profecías contenidas en el libro. La revelación dada a Daniel es designada como la verdad. En contraste con la opinión de la crítica que considera que el libro de Daniel es una obra espuria, Dios declara, sin embargo, que la revelación es verdadera. El personaje celestial declara: he aquí aún habrá 3 reyes en Persia. Cuando esta revelación fue dada, Ciro era rey del imperio, mientras Darío el Medo reinaba en Babilonia bajo la autoridad de Ciro. Los 3 reyes referidos evidentemente son Cambises, Gautama y Esmerdis, y Darío el Grande. Estos 3 monarcas reinaron sucesivamente después de la muerte de Ciro. Miren ustedes cómo los ha mostrado 3. Según la revelación, el cuarto se hará grandes riquezas, como dice que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Y el relato histórico que está registrado en las enciclopedias y todo eso, en los libros de historia, nos relata que Darío murió el año tantos y le sucedió en el trono su hijo Jerjes. Una serie de hechos que están descritos acá en la profecía. En el versículo 3, ¿qué dice? Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder. ¿Este quién fue? Alejandro el Grande. Alejandro el Grande. Nuevamente, recordando, Babilonia primero. ¿Quién conquistó Babilonia? Medo Persia. Medo Persia, ¿quién conquistó? Grecia. Ahora bien, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Sin duda se refiere a Alejandro Magno. El famoso conquistador macedonio nació el año 356. Su padre Filipo elevó a Macedonia hasta convertirla en un estado dominante del mundo griego. A raíz de la muerte de Filipo y cuando apenas contaba 20 años de edad, Alejandro ascendió al trono de Macedonia. El año 334 a.C., el joven monarca se preparó para lanzar una fulminante campaña militar que lo llevó a la supremacía del poder mundial y lo hizo señor de un vasto imperio. Después de Medo-Persia, Grecia, que dominó el mundo antiguo conocido. Su conquista, además de militar, fue cultural. Es más, cuando dominaron, Roma dominó Grecia, en realidad asimiló lo de Grecia. Por eso se conoce como la herencia greco-romana. Todo lo de Grecia asimiló Roma, ¿no es cierto? Porque tenía mucha riqueza cultural. Amén. La cultura griega se extendió prácticamente a todos los países de Oriente Medio, en lo que ha llamado el movimiento de helenización. Alejandro designó al sabio Aristóteles para que encabezara el equipo de los maestros que enseñarían la cultura griega a los pueblos conquistados. Versículo 4, podemos leer todos fuerte. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de él. ¿Por qué? Alejandro el Grande murió sin dejar descendencia y tuvo que repartirse su reino, su imperio, en sus 4 generales. ¿Eh? Si las conquistas de Alejandro fueron sorprendentes y súbitas, también fue su desaparición del escenario de la historia, de manera inesperada, y cuando se hallaba en el cenit de su brillante carrera, Alejandro murió misteriosamente en la ciudad de Babilonia a la edad de 33 años. Pero después de conquistar y hacer de su imperio dominante. Al no haber dejado heredero, el imperio greco-macedónico fue dividido entre sus 4 famosos generales del ejército de Alejandro. Una de las cosas positivas de Alejandro Magno fue la gran simpatía que demostró hacia el pueblo judío. El Señor permitió que haya gracia en Israel a los ojos de Alejandro. Dice, después de la construcción de la ciudad de Alejandría, muchos israelitas el famoso Alejandría, la biblioteca de Alejandría, el 330 a.C.,
Estamos situándonos en el espacio y el tiempo, ¿no? Pero el Señor está ya relatando a su profeta lo que iba a pasar. Muchos israelitas se trasladaron a dicha ciudad y adoptaron allí la cultura helénica. Fue allí donde años más tarde se traduciría el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esa versión se llama Septuaginta. La traducción del hebreo al griego. El griego era la lengua que se hablaba, era como hoy día el inglés, digamos, por todo el griego. Por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego. El antiguo en hebreo. El nuevo en griego. Bien. Increíble. De los 4 reinos en que el imperio de Alejandro fue dividido, 2 guardan gran importancia en relación con la historia de Israel. El reino de los Ptolomeos en Egipto y el de los Seleucidas en Siria, al norte. Al norte. ¿Amén? Mientras Egipto está, si te fijas en el mapa, al sur de Israel está Egipto. Sí. Y al norte está Siria. Sí. ¿Amén? Están los montes. Sí. Exactamente, ¿no? Las luchas constantes entre ambos reinos afectaron al pueblo de Israel, que a veces se vio sorprendido entre 2 fuegos. Más o menos lo que también ocurre ahí, ¿no? Alrededor, que si la franja de Gaza, que si el Irán, que si al norte del Líbano, que si, ¿te das cuenta? Sigue, nada más porque no se rinden. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Pero qué les dijo? Si supieras lo que le dijo a la mujer samaritana, cuando le estaba, no quería darle el agua, ¿no? ¿Qué tú siendo judío? Me pides a mí, que estaba quitoneando el agua. Si supieras quién te dice dame de beber, tú me pedirías a mí. Si supieras el don de Dios. ¿Y qué le dice a Israel el Señor? Y le sigue diciendo a Israel el Señor hoy. Israel, si supieras lo que es para tu paz, lo que es más importante para ti, no está en tus armas, en tus más sofisticadas, en tus tienes armamento más sofisticado, qué sé yo. Es rendirte ante el Señor. Eso primero, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando se rinde Israel, va a ser cabeza de naciones. Y Jesucristo va a reinar desde Jerusalén con un Israel restaurado. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Cuál fue el propósito de Dios al escoger a Israel en el Antiguo Testamento? Porque de ellos es la adopción, lo adoptó como pueblo. Pero le dijo un día a Israel, yo no te estoy escogiendo porque seas lo mejorcito. Tú eres un conjunto de esclavos, 430 esclavos, años habían estado esclavizados en Egipto. Pero el Señor los organizó, les dio estatutos, mandamientos, ordenanzas, la ley. Los organizó como pueblo. ¿Para qué? Para que sean un reino de sacerdotes y gente santa, que sean luz para las naciones de alrededor, que otras naciones al ver la prosperidad de Israel puedan decir bienaventurada la nación su Dios es el Dios de Israel. Pero no cumplieron con eso, ¿no es cierto? Se entregaron a la idolatría, empezaron a decir, ¡ay! Pero cuando nosotros criticamos a Israel, alguien nos dice, ¿y cómo andamos por casa? Amén. 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 Bueno. Versículo 5, fuerte. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso. Su dominio será grande. La expresión rey del sur se usa para designar a Egipto, sur. Más propiamente a Ptolomeo, era un rey quien había recibido el área de Egipto cuando el imperio de Alejandro fue dividido. El 323 a.C. Miren ustedes cómo el Señor ya le estaba mostrando a Daniel qué iba a pasar. Como hoy también nos habla, y el Apocalipsis nos dice qué cosa va a pasar. Amén. En el año 323, y a raíz de la muerte de Alejandro, Ptolomeo había sido designado como sátrapa en Egipto. Ustedes saben que sátrapa es un término que se utilizó. Despectivo. Pero era un cargo, era un oficial.
tenía el nombre de sátrapa. Pero como resultado de las luchas internas que se sucedieron en el año 301, Ptolomeo se proclamó rey de Egipto y reinó hasta su muerte en el 285. La frase "más uno de sus príncipes" hace una referencia a Seleuco Nicator, quien, al igual que Ptolomeo, a raíz de la muerte de Alejandro, recibió un segmento del imperio y gobernó con el título de sátrapa hasta el 304. En fin, una serie de hechos históricos que se van sucediendo a través de reyes que van pasando. Amén. Por algunos años, Ptolomeo y Seleuco formaron una alianza para librarse del creciente poder de ¿quién? De Antígono, quien gobernaba Babilonia. Era una permanente lucha entre el norte y el sur. Babilonia, al norte, bueno, lo que era de Babilonia ahora es Persia y Siria, y el sur, Egipto. Era ese lugar siempre ha sido conflictivo, es medio oriente. Israel se pone al medio. Y justo Israel al medio. Amén. Qué tremendo, qué terrible. ¿Ya? Bien. Vamos. Dicha alianza hizo posible que Seleuco tomase posesión de un amplio territorio que incluía la India y Asia Menor. Eventualmente, como resultado de la derrota de Antígono, Seleuco incorporó a su territorio los reinos de Babilonia, Media y Siria. De modo que la profecía bíblica es absolutamente correcta cuando afirma que el rey del norte sería fuerte y poderoso y su dominio sería grande. ¿Qué dice el 6? Leemos todos fuerte. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído a sí mismo, su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Amén. Ahora bien, Ptolomeo murió y fue sucedido en el trono de Egipto por su hijo Filadelfo. La política de Ptolomeo Filadelfo, conocido también como Ptolomeo II, hacia los judíos fue favorable. El rey mostró más interés hacia la cultura y al pueblo judío. Promovió la traducción del Antiguo Testamento del griego, la Septuaginta que hemos dicho. Procuró reconciliación con los judíos palestinos y construyó varias ciudades en territorio palestino con el propósito de ganar la amistad y a la vez influenciar al pueblo judío. Una serie de hechos se han ido sucediendo, amén. Esto que habla, por ejemplo, de acá, cuando dice, al cabo de los años haría alianza con la hija del rey del sur, eran esos que hacían esos convenios para evitar las guerras. Por eso es que encontramos muy posiblemente la cantidad de esposas que ha tenido Salomón. Claro. ¿Ustedes creen que han conocido a todos que eran un montón de mujeres, que eran más por alianzas, ¿no es cierto?, que convenían de tal forma de que no haya conflictos ni guerras? Claro, por amor. Difícil. ¿Qué dice el versículo 7? Vamos a leer. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. ¿Se dan cuenta? Cada vez problemas y conflictos entre el rey del norte y el rey del sur. Pero esos conflictos, ya les digo, que se van dando, incluso este tiempo antes de Cristo, y ahora, y a través de los siglos, se cumple lo que dice guerras, rumores de guerras que han ido sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué es la guerra? Vamos a ver un poquito. La guerra es una maldición, es propio de un mundo caído. ¿Entidad demoníaca? Cuando usted, correcto, es una entidad demoníaca, ¿cuándo ustedes creen que empezó la guerra y que registra la Biblia? Caín. Cuando Caín mató a Abel. Ahí empezó. Y esa sangre clama desde la tierra, dice el Señor. Y es producto de un mundo caído, de un mundo que vivimos. Por eso el Señor vendrá, nos saca de este lugar, el arrebatamiento, viene lo que va a venir, la justicia, el día de venganza del Dios nuestro, que es el justo juicio de Dios, y después de la restauración de todas las cosas, sobreviene el milenio sobre toda la tierra. Recién la tierra conocerá justicia, gozo y paz. Ya no habrá más guerras en el milenio. ¿Hasta qué? Por un tiempo. Amén. Versículo 7. Bueno, ya hemos leído. El trono de Egipto fue
ocupado por Ptolomeo, hermano de Berenice, quien se propuso tomar venganza y una serie de cosas. No, está leyendo. El 8 leeremos, por favor. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el reino del norte. Claro, cuando tomaban una ciudad, tomaban algo, lo primero que hacían es despojarnos, ¿sí? Claro. Y entonces llevaron a sus dioses, llevaron a sus cosas. ¿No es cierto? El éxito de Ptolomeo alcanzó grandes proporciones hasta tal punto que logró transportar a Egipto un botín de gran valor, incluyendo imágenes y objetos que del rey persa Cambises había sustraído de Egipto. La expresión "y por años se mantendrá él contra el rey del norte" literalmente significa por algunos años no habría guerra entre ambos reyes. Ahora bien, versículo 9 dice: así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. La traducción de ese versículo aparece en la versión Reina Valera. No, cuando dice uno vendrá contra el reino del sur, pero él regresará a su tierra, ese versículo sugiere es una fecha posterior. Seleuco hizo un intento por recuperar parte de lo que había perdido en su primera guerra contra Ptolomeo. Este intento terminó en fracaso y Seleuco tuvo que regresar a su tierra con manos vacías. Más adelante, el 10 y el 11, vamos a leer de continuo. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, vendrán apresuradamente, inundará y pasará adelante, volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, toda aquella multitud será entregada en su mano. Conflictos y conflictos y conflictos. Lo que Seleuco fue incapaz de conseguir, sus hijos trataron de realizar. A la muerte del año 226 de Seleuco, dejó dos hijos, el mayor de ellos reinó, pero después de su breve reinado murió y durante una campaña militar en el Asia Menor. Después de una serie de hechos, de una serie de situaciones que van mostrando la historia a través de conflictos entre el norte y el sur, en el versículo 12, ¿qué dice? Al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, derribará muchos millares, mas no prevalecerá. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con mucha riqueza. El rey del sur de Egipto, contemporáneo de Antíoco el Grande, era Ptolomeo. Ptolomeo prácticamente abandonó los asuntos de su reinado y lo dejó en manos de su primer ministro Sosibio, el cual es el que siguió con todos los conflictos entre los dos. Así pasó el tiempo, y el 14, ¿qué dice? 14:15, ¿qué dice? En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Ah, interesante. Hombres turbulentos. ¿Qué es interesante ese término? Hombres turbulentos, porque ahorita aplica lo que está pasando en nuestro querido país. Mucha gente turbulenta. ¿Qué significa? Mucha gente violenta. ¿No es cierto? Mucho, terrible hoy. Entonces, eso se ha caracterizado todo ese tiempo. Gente violenta que iban unos contra otros y hacían sus... En la historia encontramos, ¿no es cierto?, que reyes pactaron una vez, vivieron en paz un tiempo, otra vez se agarraban, otra vez se enfrentaban, una serie de situaciones fueron pasando. ¿Amén? Ahora bien, turbulentos. Vendrán a poner... Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la... Pero dice, subraya esto, para cumplir la visión. Es bien importante esto, aunque no lo crean. ¿Por qué? Para cumplir la visión. ¿Qué significa en otro término? Para cumplir la profecía. Estamos en el versículo 14. Para cumplir. Todas estas cosas se han dado para cumplir la profecía que ha dado el Señor aquí a su profeta Daniel. Amén. Por último encontramos 14:15, vamos a ver en extenso.
Dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrán pues el rey del norte, levantará baluartes, tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. En Mateo capítulo 24 encontramos algo interesante. Dice, tiempo, guerras y rumores de guerra, reino contra reino. Nación contra nación. Nación contra nación. Esa ha sido caracterizada la historia de la humanidad. Hasta hoy sigue el asunto. Y cada vez con armas más sofisticadas. ¿Dónde se dirige todo esto al final? ¿Dónde creen ustedes que se dirige todos estos conflictos y todos estos dentro del plan de Dios? A Roma. Cuando después del arrebatamiento, ya en el tiempo de la gran tribulación y al final de la gran tribulación, ¿qué va a suceder? Sí. La batalla de Armagedón. Sí. Todas las naciones vendrán contra Israel. Y ahí el Señor defenderá a su pueblo y ahí se enfrentarán en el valle de Armagedón. Pero Israel no es contra Israel, sino contra Jesucristo. Claro, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor. Pero eso apunta a eso. Cada vez más conflictos. Y el último de los conflictos, ¿dónde está registrado? En Apocalipsis. Vamos al capítulo 16. Todo esto que estamos viendo ahorita en estos capítulos que estamos leyendo de Daniel, que ha ido dándose a través de la historia antes de Cristo y ahora después de Cristo, y después ya, cuando termine todo, vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. ¿Qué dice la palabra del Dios Todopoderoso? Y vi salir boca del dragón. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Quién estaba operando entonces esos conflictos? El enemigo. El enemigo. Siempre. Desde siempre. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué dice el 16? Fuerte. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Valle de Mejía. que es el último conflicto bélico mundial de la historia de la humanidad. Todo esto va a terminar al final con Armagedón. Amén. Y todo el Bueno. mundo piensa que va a ser un asteroide que va a caer. Sí. Bueno, hermanos amados, sigue así la cosa, pero vamos a ver el versículo 20, por favor. Versículo 20. Daniel 11:20. Se levantará en su lugar, que dice, Uno que hará pasar Un cobrador de tributo. que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. El sucesor de Antíoco el Grande fue su hijo Seleuco, que reinó, y este fue notorio por haber enviado cobradores de impuestos a través de sus territorios. Una razón por la que los impuestos eran necesarios radicaba en la deuda que Antíoco el Grande había contraído con Roma. Ahora bien, más adelante, por más de siglo y medio después de la muerte de Alejandro, el Medio Oriente había sido escenario de luchas bélicas entre sus sucesores. Eso ha sido el problema. Alejandro el Grande no dejó sucesores. Y tuvo que repartirse entre sus 4. Y los generales se agarraron, se tarasquearon. Y todo por conseguir más poder. Seguramente cada uno de ellos decía, ¿por qué un pedacito? Si yo puedo dominar todo como mi jefe, el Alejandro Grande, ¿no es cierto? O sea, ahí era el problema, y cada vez el problema, el motivo de las guerras, conquista. Y dinero, y plata, y más poder. y más tierras. Y más tierra. Listo. Ahora bien, llegamos entonces al versículo 21. Y ahí aparece este chico. ¿Qué les he dicho? Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. A ver, noten su libreta. Antíoco Epífanes es el anticipo del anticristo. Muestra.
Lo mismo que ha hecho ese va a ser el anticristo. ¿Qué dice el 21? Fuerte todos. Sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. A raíz de la muerte de Seleuco, el trono de Siria fue ocupado por su hermano Antíoco Epífanes, quien comenzó a reinar a la edad de 40 años. Al ascender al trono el 175 antes de Cristo. 175. Ese periodo es cuando contaminaron el templo, cuando leíamos anterior capítulo 2300 tardes y mañanas, que fue el tiempo que contaminó el templo Antíoco Epífanes y fue rescatado por los judíos patriotas. Ahí están los macabeos, ¿no es cierto? Judas Macabeo y todo eso. Entonces ellos reconquistaron y lo purificaron el templo. Y eso se llama el día de la dedicación. Es una fecha que está en los evangelios, día de la dedicación, cuando retomaron nuevamente el templo y lo purificaron. Ahora bien, dice, al ascender al trono encontró un reino inestable y las arcas de tesoro vacías. También Antíoco IV comenzó un vigoroso programa de helenización con miras a promover la unificación de sus dominios. La persona y el carácter de Antíoco Epifanes evidentemente eran tan contrarias a las normas divinas que se le llama ¿qué? Hombre despreciable. Totalmente contrario. Este mismo personaje que aparece en Daniel 8, 9, 14 que hemos estudiado ya, el que identifica también como un cuerno pequeño porque su comportamiento fue un anticipo de las actuaciones del anticristo que aparecerá en el tiempo de la gran tribulación. Porque el Señor habló de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dicen, ¿no? Entonces cuando vean la abominación desoladora, sí, así es. La honra del reino en verdad no pertenecía a Antíoco, sino al hijo de él, pero haciendo uso de su habilidad para engañar, se apoderó del trono. Ahora bien, ¿qué dice el 22 y 23? Leamos todos, por favor. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Si las guerras anteriores que hemos estado, más o menos, que están descritas ahí, y usted lo puede ver en extenso, han sido devastadoras, las de los tiempos de Antíoco aún más. El rey del norte logró reunir un ejército considerable, de modo que, como dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. La expresión, el príncipe del pacto, es un tanto difícil de identificar, pero se refiere a esos pactos que hizo Antíoco Epífanes con gente judía, ¿no es cierto?, que se brindó a eso, porque siempre hay eso, ¿no? Los traidores se asociaron con Antíoco Epífanes. Lo que el mismo anticristo va a hacer también cuando entre al templo y se haga adorar como Dios. Muchos no querrán, escaparán y serán perseguidos, pero otros judíos se van a asociar con él. ¿Amén? Ahora bien, versículo 25. ¿Qué dice? 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el uno habrá llegado y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá. Ahora, ¿qué ocurrirá en su campaña en contra del reino del sur? No le irá bien. Y cuando esté volviendo otra vez a su Siria natal, Antíoco Epífanes agarrará y dirá de mal humor algo de aquí. Y de esa manera es que también volverá nuevamente a contaminar. Y contaminó el templo. ¿Amén? Uno de los sueños de Antíoco Epífanes era posesionarse de Egipto. De ese modo uniría su territorio por medio de Palestina a la vasta región de Egipto. Ese siempre ha sido el asunto. Siria, y si esto más conquisto, todo esto va a ser uno solo, y con Egipto uno solo. Es
Ese es el plan estratégico hasta hoy, ¿no es cierto?, de las naciones, de los imperios, el de querer dominar y avanzar y cubrir el mayor territorio posible. Los versículos 26 y 27 describen el acuerdo entre Antíoco Epífanes y los sobrinos Ptolomeo y Ptolomeos, el otro más, Ptolomeos 6, Ptolomeos 7. El plan fracasó a causa de la intervención romana. Cuando dice el 28, volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra, la presión ejercida por el creciente poderío romano hizo que Antíoco regresara a Siria, no sin antes llevar consigo mucha riqueza de Egipto, del sur. Pero seguramente resentido por su fracaso en Egipto y sabiendo que en su ausencia los judíos habían tratado de rebelarse contra su autoridad, Antíoco, para venir de paso por Jerusalén, aprovechó que los judíos estaban adorando durante el día de reposo y ordenó indiscriminadamente la muerte de mujeres y niños y también se llevó gran parte de utensilios del templo. ¿Dónde está descrito eso? 29:30. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Realmente vemos acá que lo que sigue más adelante, se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio. ¿Qué hemos dicho del continuo sacrificio? El continuo sacrificio es lo que se hacía frecuentemente todos los días, tarde y mañana. En la tarde a las 3 de la tarde y en la mañana también, un corderito tenía que estar en el altar del holocausto para que el altar siempre esté encendido. Amén. Quitarán el continuo sacrificio, pondrán la abominación. ¿De cuál es la abominación? De una cerda en el altar del holocausto. Y Adán hizo comer sangre a los sacerdotes. Cosa totalmente. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué significa eso? Que habrá resistencia. Los patriotas judíos resistieron, hubo muertos, todo eso, pero se resistieron a la toma de este amén, Antíoco Epífanes. Amén. Ahora bien, ¿qué más adelante que dice? Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Siempre la resistencia ha tenido esta situación. Por eso también Israel sufrió bastante. Mártires. En su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces, definitivamente, hermanos queridos, es el hecho de que al final el plan de Dios es que los dictadores y todos estos que hacen sus cosas terminen mal, ¿no es cierto? ¿No? Lo mismo Antíoco Epífanes y todos los demás. ¿No? Hasta aquí, hasta el versículo 35 es Antíoco Epífanes, que contaminó el templo, hizo barbaridades, pero que después el pueblo de Dios se reconquistó el templo, y es lo que en la Biblia alguna vez van a encontrar un pasaje que dice, ese era el día de la dedicación, el día de la retoma del templo, cuando echaron a Antíoco Epífanes y a toda su gente, y fue patriotas judíos que hicieron esto. Amén. Bien. Hermanos, no se olviden, a partir del versículo 36 vamos a ver mañana, o el próximo lunes, la gran tribulación. Alguien dice, ¿cómo es posible? Del 35 al 36, 2000 años. En un verso. En un verso. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Para Dios, un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿No es cierto? Entonces, a partir de, ya se van a preparar, si tú pueden ir leyendo,
del versículo 36 adelante, la gran tribulación, todavía futura. Todavía futura. Amén. En el capítulo 12 también vamos a ver esa situación, que hay un espacio. Es más, entre el tiempo que el Señor entró a Nazaret, donde se había criado, y le hicieron a leer el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esta palabra se ha cumplido hoy entre nosotros. Él vino la primera vez como el Mesías Sufriente. para salvar lo que se había perdido, como el Mesías sufriente. Volverá como el Mesías triunfante. Esa distancia, esa separación, que son más de 2000 años. ¿Ven? Hay esa separación siempre. Amados, vamos a quedar aquí y el próximo lunes continuamos. Amén. Damos gracias al Padre en el nombre de Jesús por este tiempo que ha permitido que podamos escudriñar su palabra, ver que la Biblia nos muestra que Dios es el Dios de la historia, y a pesar de que los hombres en sus codicias, en sus maldades, en sus ambiciones se enfrenten unos con otros en guerras, rumores de guerras y todas las situaciones que están dando, todos responden a un plan cuyo control desde el principio hasta el final está en Dios. Nada se le escapa. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará ciertamente. Gracias, Padre, por mostrarnos tu soberanía, que tú lo tienes todo bajo control. Gracias, Padre Santo, y ayúdanos a prepararnos, a estar listos para tu venida, Señor. Gracias, Papito, porque sabemos que lo que antes se cumplió y también se está cumpliendo, y lo que se cumplirá está dentro de lo escrito en tu plan divino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús decimos todos amén. El Señor los bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos, presentes y también ausentes. Dios los bendiga. Bendiciones.